Una estudiante de último año de secundaria de Alabama está desaparecida hoy. Ahora la policía allí está tratando el caso como una investigación criminal. Buscar a Natalee Holloway aquí en Aruba se ha convertido en casi una obsesión nacional. Haremos lo que sea necesario. Como he dicho desde el principio, no me iré de Aruba sin ella. Durante casi 2 décadas, la desaparición de Natalee Holloway permaneció como uno de los casos sin resolver más inquietantes de la historia moderna. Ahora el misterio finalmente ha sido resuelto, y la verdad es mucho peor de lo que nadie jamás imaginó. Los investigadores han descubierto una cadena perturbadora de eventos impulsada por la obsesión, el engaño y una crueldad inimaginable. Mi peor pesadilla. Estos individuos se irán y aún no tendremos ninguna respuesta. Lo que una vez fue un misterio desgarrador se ha convertido en una realidad escalofriante, obligando al mundo a enfrentar la pesadilla detrás de la desaparición de Natalee. Un viaje soñado se convierte en una pesadilla. En mayo de 2005, Natalee Holloway, una estudiante de honor de 18 años de la escuela secundaria Mountain Brook en Alabama, viajó a la isla caribeña de Aruba. Formaba parte de un viaje de fin de curso, junto con 124 de sus compañeros para celebrar su graduación. El viaje estaba destinado a ser una escapada divertida y despreocupada, un último momento de libertad antes de que todos regresaran a casa para comenzar sus futuros. Para Natalee, ese futuro estaba lleno de promesas. Había obtenido una beca completa para la Universidad de Alabama y planeaba especializarse en premedicina. Su objetivo final era convertirse en doctora. Natalee era conocida por ser brillante, trabajadora y llena de vida. Todos los que la conocían la describían como amable, responsable y muy motivada. Pero lo que se suponía iba a ser un viaje alegre e inolvidable, rápidamente se convirtió en una pesadilla. La noche del 30 de mayo de 2005, solo horas antes de que el grupo estuviera programado para volar de regreso a los Estados Unidos, Natalee desapareció sin dejar rastro. Esa noche, ella había salido con amigos a Carlos N. Charlie's, un popular club nocturno en la ciudad capital de Oranjestad. Era la última noche del viaje y el ánimo estaba alto. En algún momento de la noche, se vio a Natalee salir del club con 3 jóvenes, Joran van der Sloot, un estudiante de honor holandés de 17 años que vivía en la isla, y 2 hermanos, Deepak y Satish Kalpoe. Articles about this man. He's the Playboy suspect. 17-year-old Joran van der Sloot, implicated in the disappearance of an American woman from the island of Aruba exactly 5 years earlier. Según la historia que primero contaron a la policía, los 3 afirmaron que habían dejado a Natalee a salvo en su hotel, pero Natalee nunca regresó a su habitación. Nadie la volvió a ver con vida. A la mañana siguiente, el pánico comenzó a extenderse entre sus compañeros de clase y los organizadores del viaje, cuando Natalee no se presentó para la salida al aeropuerto. Su equipaje seguía empacado en su habitación, sin tocar. Su pasaporte fue encontrado adentro. Estaba claro de inmediato que no había planeado irse por su cuenta. Algo había salido terriblemente mal. La desaparición de Natalee se convirtió rápidamente en uno de los misterios más inquietantes y desgarradores de la memoria reciente. Y cuando finalmente salió a la luz la verdad sobre lo que realmente le había sucedido a Natalee, resultó ser aún más horripilante de lo que nadie había imaginado. Pero primero, el mundo fue testigo de uno de los mayores esfuerzos de búsqueda en la historia de Aruba. Una búsqueda global y una red de desinformación. La policía local, voluntarios, residentes e incluso miembros del FBI rápidamente comenzaron una búsqueda de Natalee después de que sus amigos reportaron su desaparición. Los equipos cubrieron playas, revisaron sitios de buceo, peinaron bosques y recorrieron caminos remotos. Aviones sobrevolaron la isla, buscando desde el aire. Barcos escanearon las aguas alrededor de Aruba. Se trajeron perros rastreadores para seguir cualquier posible rastro. Pero a pesar de la magnitud de la búsqueda y del número de personas involucradas, no se encontró rastro de Natalee. No se recuperó ni un solo objeto que ella tuviera consigo. Su teléfono, su bolso, incluso sus zapatos habían desaparecido. No había señales de lucha. Ningún testigo se presentó con información sólida. Ninguna grabación de vigilancia reveló algo útil. La única pista eran las 3 personas con las que Natalee fue vista por última vez: Joran van der Sloot y los hermanos Deepak y Satish Kalpoe. Los 3 fueron rápidamente identificados y llevados para ser interrogados. Inicialmente afirmaron que habían dejado a Natalee de manera segura en su hotel, pero cuando la policía los presionó, sus historias comenzaron a cambiar. Uno dijo que la habían llevado a la playa. Otro sugirió que la dejaron en el coche. Sus cronologías eran inconsistentes. Sus respuestas no coincidían. Los investigadores se volvieron cada vez más sospechosos. Solo días después, los 3 fueron arrestados. Pero sin evidencia física ni testigos presenciales para confirmar ninguna versión de los hechos, las autoridades se vieron obligadas a dejarlos ir. Durante los siguientes 2 años, serían arrestados y liberados nuevamente múltiples veces. Aún así, los fiscales nunca tuvieron pruebas sólidas suficientes para acusarlos. En 2007, un juez dictaminó que no había evidencia de que Natalee hubiera muerto debido a la violencia. Sin embargo, la sospecha nunca desapareció. Mientras tanto, el comportamiento de Joran se volvió aún más perturbador. Negó saber lo que había sucedido. Luego, en 2008, le dijo a un periodista encubierto holandés que Natalee había muerto en su presencia y que él había desechado su cuerpo. Fue una afirmación impactante, pero poco después se retractó, diciendo que había mentido para impresionar al reportero. La confesión era falsa, insistió.
Los investigadores se quedaron sin nada en lo que pudieran confiar. Cada nuevo giro en la historia solo profundizaba la confusión y el dolor. Cada mentira reabría las heridas para la familia de Natalie. Sus padres estaban devastados. Su madre, Beth Holloway, se convirtió en la cara pública de la búsqueda. Ella se negó a rendirse. Viajó de ida y vuelta a Aruba, realizó conferencias de prensa y habló directamente con los medios. Su determinación era inquebrantable. En un momento, la familia ofreció una recompensa de $1 millón por cualquier información creíble que condujera al regreso de Natalie. Esperaban que el dinero rompiera el silencio de alguien, pero no llegó nueva información. A medida que los meses se convirtieron en años, la investigación perdió impulso. No se encontraron restos. Ninguna evidencia forense señaló a un sospechoso. El caso se estancó por completo. Las autoridades no tenían nada concreto y la familia Holloway no tenía cierre. Estaban atrapados en un ciclo de dolor y preguntas sin respuesta. El dolor de no saber se volvió insoportable. Se aferraban a una esperanza que nunca parecía llevar a ninguna parte. Pero como los Holloway llegarían a aprender un día, la verdad detrás de lo que le sucedió a Natalie era mucho más perturbadora de lo que habían imaginado. Mientras los investigadores luchaban por descubrir pruebas sólidas, el vacío dejado fue rápidamente llenado por especulaciones, y fueron implacables, teorías, sospechas y una década de dudas. La mayoría de las personas eventualmente comenzaron a creer que había mucho más en la historia de lo que se había compartido con el público. Lo que comenzó como susurros silenciosos de un posible encubrimiento, pronto se hizo más fuerte con el tiempo. La sospecha comenzó a recaer fuertemente sobre las autoridades arubanas, especialmente el padre de Joran, quien estaba sirviendo como juez en la isla en ese momento. Desde el principio, varios detalles no tenían sentido. Los hermanos Kalpok y Joran fueron arrestados al inicio de la investigación, pero fueron liberados sorprendentemente rápido. Sus historias eran inconsistentes y cambiaban cada vez que las contaban. A pesar de estas claras contradicciones, las autoridades nunca parecieron investigar completamente las lagunas en sus declaraciones. Para muchos, parecía como si alguien en una posición de poder pudiera haberlos estado protegiendo o tratando de hacer que todo el caso desapareciera silenciosamente. A medida que pasaba el tiempo y la investigación perdía impulso, comenzaron a difundirse teorías nuevas e inquietantes. Algunas personas ya no creían que Natalie hubiera perdido la vida en la isla. En cambio, temían que pudiera haber sido secuestrada. Había rumores inquietantes de que Joran tenía vínculos con los actos ilegales. Esto llevó a muchos a preguntarse si Natalie había sido llevada con vida. Algunos creían que podría estar todavía en algún lugar, retenida contra su voluntad e incapaz de encontrar el camino de regreso. Otros temían que pudiera estar sufriendo de pérdida de memoria, sin saber quién era o qué le había sucedido. La posibilidad de que Natalie pudiera seguir viva creó un tipo diferente de sufrimiento para su familia. Beth Holloway, en particular, se negó a rendirse. Mantuvo la esperanza año tras año. Persiguió cada pista, sin importar cuán pequeña o improbable fuera. Estaba decidida a seguir buscando a su hija, incluso cuando el mundo a su alrededor seguía adelante. Pero en 2010, algo sucedió que causó aún más dolor a Beth. Joran se puso en contacto con ella directamente. Le dijo que sabía dónde estaba el cuerpo de Natalie. Afirmó que le daría la ubicación, pero solo si le pagaba $250,000. Lo que Betty hizo a continuación es desgarrador. No dudó. Creía que esto finalmente podría darle las respuestas que había esperado tanto tiempo para recibir. Aceptó el pago y le dio el dinero. Lo que Joran le dio a cambio no fue la verdad, sino una mentira cruel y deliberada. Le dijo que los restos de Natalie estaban enterrados bajo los cimientos de un edificio cerca del Aruba Racquet Club. Rápidamente, los investigadores examinaron su afirmación. Revisaron imágenes satelitales y registros de construcción. Descubrieron que nunca había existido un edificio en ese sitio en el momento que Joran afirmó. No había cimientos, ni estructura, ni rastro de Natalie. La historia era falsa de principio a fin. Joran se había aprovechado del dolor y la desesperación de Beth. Había mentido por dinero, sabiendo exactamente cuánto necesitaba ella la verdad. El impacto emocional que esta traición tuvo en Beth fue devastador. Ya había pasado años viviendo con incertidumbre. Había seguido todas las pistas posibles y continuaba teniendo esperanza, a pesar de cada desilusión. Ahora, el hombre que ella creía responsable de la desaparición de su hija había tomado su dolor y lo había usado para dañarla de nuevo. Le había dado esperanza, tomado su dinero y luego la había destrozado de nuevo con una mentira despiadada. La traición fue más que cruel. Dejó a Beth con aún más tristeza y más preguntas sin respuesta. Su confianza había sido utilizada en su contra de una de las maneras más dolorosas posibles. Durante muchos años, el misterio continuó atrayendo atención. Los medios, el público e incluso investigadores privados buscaban las piezas faltantes. Todos tenían su propia versión de lo que creían que había sucedido, pero nadie tenía la verdad. El caso seguía siendo una de las desapariciones sin resolver más comentadas en el mundo. Aún así, nadie podía decir con certeza qué le había pasado a Natalie. Eso cambió casi 20 años después de que desapareciera. Pero cuando finalmente salió a la luz la verdad, resultó ser más que solo una historia triste. Era algo mucho más perturbador. Esa inquietante realidad comenzó a surgir en 2012, cuando otra joven pasó por una experiencia horriblemente similar. Declarada muerta, pero aún sin justicia.
Para el año 2012, habían pasado 7 largos y dolorosos años desde la desaparición de Natalie. Su caso había capturado la atención del mundo. Muchos seguían el caso de cerca, aferrándose a la esperanza de que llegarían respuestas. Sin embargo, no importaba cuántas búsquedas se realizaran o cuántas personas fueran interrogadas, todavía no había rastro de Natalie. No había avistamientos confirmados. Nunca había surgido evidencia física que mostrara claramente lo que le había sucedido. La falta de información solo profundizó el dolor para su familia. A medida que pasaba el tiempo, la esperanza comenzó a desvanecerse. A pesar de aferrarse a la creencia de que Natalie aún podría ser encontrada, su familia finalmente enfrentó una dolorosa decisión legal. En 2012, un juez en Alabama declaró a Natalie Holloway legalmente fallecida. Este paso fue emocionalmente devastador. No era una conclusión a la que sus seres queridos querían llegar, pero proporcionó algún tipo de reconocimiento por la pérdida que habían sufrido. El fallo no trajo respuestas, solo confirmó lo que su familia había temido durante años. Para Beth Holloway, la decisión de declarar muerta a su hija fue como renunciar oficialmente a la esperanza que la había sostenido durante tanto tiempo. Luego ocurrió algo profundamente perturbador. El 30 de mayo de 2010, exactamente 5 años después de que Natalie desapareciera, una joven llamada Stephanie Flores fue encontrada sin vida en una habitación de hotel en Lima, Perú. Era una estudiante universitaria de 21 años que tenía todo su futuro por delante. Los investigadores descubrieron rápidamente que había estado con Joran van der Sloot, el mismo hombre que era el principal sospechoso en el caso de Natalie. Stephanie y Joran se habían conocido en un casino local y luego fueron a la habitación de su hotel. Más tarde se reveló que, al parecer, Stephanie había encontrado archivos en la computadora portátil de Joran relacionados con la desaparición de Natalie. Ese descubrimiento pudo haber desencadenado una reacción violenta. Stephanie sufrió heridas mortales en esa habitación de hotel. Después del ataque, Joran huyó de Perú. Intentó escapar a Chile, pero fue rápidamente capturado y detenido. Esta vez no hubo incertidumbre. La evidencia apuntaba claramente a él. A diferencia del caso de Natalie, esta vez había pruebas, y no se podían negar. En 2012, Joran fue sentenciado a 28 años en una prisión peruana por su implicación en la muerte de Stephanie. La sentencia marcó un momento de justicia, pero no borró el dolor. Luego, en 2021, se le dio una sentencia adicional de 18 años por contrabandear cocaína en la prisión donde cumplía su condena. A pesar de la condena adicional, la ley peruana limita la sentencia total de prisión a un máximo de 35 años, a menos que el delito resulte en cadena perpetua. Basado en el resultado legal actual, se espera que Joran sea liberado el 10 de junio de 2045, a menos que se tomen medidas legales adicionales para extender o cambiar su sentencia. La condena de Joran por la muerte de Stephanie trajo un renovado enfoque al caso de Natalie. Para la familia de Natalie, confirmó los temores que habían llevado durante años. Muchos creían que las acciones de Joran en Perú reflejaban lo que podría haberle sucedido a Natalie. Su familia vio en la tragedia de Stephanie la terrible posibilidad de la suya propia. Las inquietantes similitudes eran demasiado fuertes para ignorarlas. Beth Holloway y sus seguidores se sentían más seguros que nunca de que la desaparición de Natalie no había sido un accidente, sino el resultado de alguien peligroso. La condena de Joran también reforzó su creencia de que el caso de Stephanie podría finalmente llevar a respuestas sobre la desaparición de Natalie. Eventualmente, lo hizo, aunque no a través de un cargo de asesinato, sino cuando Joran fue extraditado a los Estados Unidos por cometer fraude contra la madre afligida de Natalie, la confesión de un asesino y una verdad escalofriante. En junio de 2023, Joran fue extraditado temporalmente a Alabama para enfrentar cargos federales de fraude electrónico y extorsión relacionados con su estafa contra Beth Holloway en 2010. Fue durante este caso que todo cambió. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Joran aceptó dar una confesión completa y honesta en lo que legalmente se llama una oferta. Esta fue su oportunidad para decir la verdad a cambio de una sentencia más leve. Lo que reveló durante esa confesión fue profundamente perturbador y devastador. Según sus propias palabras, Natalie lo rechazó cuando intentó hacerle avances en la playa. Ella respondió defendiéndose y dándole un arrodillazo en la entrepierna. En represalia, admitió que la pateó en la cara con toda su fuerza, lo que le hizo perder el conocimiento. Luego, en un momento de crueldad espantosa, encontró un bloque de cemento cerca y lo usó para golpearla en la cabeza hasta que dejó de moverse. Después de eso, empujó su cuerpo al océano. Joran le dijo a los fiscales que cuando terminó, simplemente caminó a casa. En sus propias palabras, después de eso, salgo, camino a casa. Sus palabras fueron pronunciadas con una calma impactante, sin mostrar emoción ni remordimiento por lo que había hecho. Lo que siguió fue casi imposible de comprender. Describió volver a su vida diaria como si nada hubiera pasado. Ese mismo día, revisó los resultados de fútbol, se duchó y fue a la escuela. La total falta de culpa o reflexión fue escalofriante para quienes escucharon los detalles. En su declaración, Joran también dejó claro que los hermanos Calpo, quienes durante mucho tiempo habían sido sospechosos de estar involucrados, no tenían nada que ver con el incidente. Dijo que actuó completamente solo. Esta parte de su confesión levantó la nube de sospecha que había pesado sobre los Calpo durante años, finalmente dando algo de claridad a esa parte de la historia. Más tarde, Beth Holloway,
confirmó que la confesión de Joran había sido respaldada por una prueba de polígrafo, lo que añadió credibilidad a su relato. El tribunal aceptó su acuerdo de culpabilidad. Por sus delitos de extorsión y fraude electrónico, fue condenado a 20 años de prisión. Esta sentencia se cumplirá al mismo tiempo que la que ya está cumpliendo en Perú por un delito separado. Sin embargo, los términos del acuerdo establecen que si alguna vez es liberado de la prisión en Perú, será llevado de regreso a los Estados Unidos para cumplir el resto de su tiempo. Después de casi 2 décadas de rumores, teorías y preguntas desgarradoras, finalmente se reveló la verdad sobre lo que le sucedió a Natalee Holloway, pero la realidad resultó ser mucho más dolorosa de lo que nadie había imaginado. La brutalidad del acto, combinada con la forma fría y sin emociones en que Joran habló sobre ello, dejó atónito al tribunal. No fue solo el crimen en sí lo que sorprendió a la gente. Fue la falta de humanidad en el comportamiento de Joran, la manera en que describió el momento tan casualmente, sin ningún sentido de culpa, tristeza o empatía. La respuesta del tribunal reflejaría todo el peso emocional de ese momento, el veredicto escuchado en todo el mundo. Afuera del Tribunal Federal, Beth Holloway finalmente se encontraba con la verdad que había estado persiguiendo durante casi 2 décadas. La persona que una vez había sido solo un sospechoso en la desaparición de su hija, ya no era una incógnita. Finalmente había admitido lo que había hecho. «Se acabó», dijo Beth, su voz calmada pero temblando de emoción. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, aunque hizo todo lo posible por no dejarlas caer. Tomó una respiración profunda y continuó. «Joran van der Sloot ya no es el sospechoso en el caso de mi hija. Él es el responsable». Joran van der Sloot ya no es el sospechoso del asesinato de mi hija. Él es el asesino. Esas palabras llevaban el peso de casi 2 décadas de sufrimiento. Eran las palabras de una madre que nunca dejó de luchar por su hija. Había vivido con el corazón roto cada día desde la desaparición de Natalee. Dentro de la sala del tribunal, había enfrentado al hombre que había robado el futuro de su hija. Se mantuvo fuerte, pero su dolor era evidente para todos los que la veían hablar. Había mirado directamente a Joran y hablado con una voz firme y aguda. «Eres responsable», dijo, hablando desde el atril de la sala del tribunal, «y quiero que recuerdes eso cada vez que la puerta de la celda se cierre de golpe». Beth había escuchado mientras se leían en voz alta los detalles horripilantes. El hombre que le quitó la vida a su hija había regresado a casa después como si nada hubiera pasado. Había continuado con su día sin remordimiento, sin preocupación y sin conciencia. Beth lo miró directamente una vez más. Sus palabras fueron directas y honestas. «No endulzó la verdad. Te ves fatal, Joran. No veo cómo lo vas a lograr». La jueza Ana Manasco también se dirigió al tribunal con seriedad y claridad. Se aseguró de que todos entendieran la gravedad de lo sucedido. Había leído la confesión. Había escuchado el dolor en la voz de Beth. Respondió con fuerza y precisión. «He considerado su confesión como un acto brutal contra Natalee Holloway», dijo la jueza Manasco. «Has quitado la vida a 2 jóvenes hermosas que simplemente rechazaron tus avances no deseados, y lo hiciste en incidentes separados con años de diferencia». La fiscal de Estados Unidos, Prim Escalona, también habló durante el proceso. Reconoció el dolor inimaginable que Beth y su familia habían llevado durante tanto tiempo. Dio voz a lo que muchos habían estado pensando. «No puedo imaginar el dolor, las noches sin dormir y las incontables lágrimas que Beth y su familia deben haber derramado», dijo. A pesar de su dolor, la familia Holloway nunca se rindió. Su amor por Natalee es lo que nos trajo aquí hoy. La fortaleza de Beth se ha convertido en la voz de cada madre afligida que ha buscado justicia, y la historia de su hija, marcada por la tragedia y la resiliencia, nunca será olvidada. ¿Por qué este caso nunca será olvidado? El asesinato de Natalee Holloway quedará para siempre grabado en la memoria colectiva de Estados Unidos, no solo por su trágico final, sino por el largo y agotador camino hacia la verdad. Durante casi 2 décadas, el nombre de Natalee fue sinónimo de preguntas sin respuesta. La frenética cobertura mediática, las pistas falsas, las confesiones y retractaciones, todo creó una niebla de confusión. Su caso inspiró documentales, libros y un debate público implacable. También expuso fallos en la cooperación internacional, profundizó la desconfianza hacia las autoridades de Aruba y destacó lo fácilmente que los poderosos o sus hijos podían parecer evadir la justicia. Lo que lo hizo peor fue que el hombre responsable jugó con su memoria, el dolor de su familia y la curiosidad del público durante años. Joran explotó esa tragedia por dinero. Se llevó a otra mujer y, mientras tanto, observaba al mundo suplicar por respuestas que él ya tenía. Incluso ahora, con el misterio finalmente resuelto, el cuerpo de Natalee nunca ha sido encontrado. No hubo funeral, ni tumba que visitar, solo recuerdos y el dolor ardiente de lo que pudo haber sido. Ella habría hecho realidad todos sus sueños, dijo Beth Holloway en el tribunal. Pienso en la doctora que sería. Hoy, Beth dice que quiere centrarse en la vida de su hijo. Ahora puedo apreciar su vida a través de la vida de mi hijo, dijo, y realmente no había podido hacer eso. He estado un poco distraído, porque aunque el caso de Natalee finalmente se resolvió, la naturaleza de su resolución, a través de extorsión, una confesión vinculada a otro crimen
y décadas después del hecho, lo hace mucho más perturbador de lo que cualquiera podría haber esperado. La verdad, cuando finalmente llegó, fue mucho peor de lo que pensábamos. ¿Qué piensas sobre la historia de Natalie? No dudes en compartir tus comentarios con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.